como diría Solzhenitsyn, el escritor ruso, no caigamos al extremo de decir que todos los judíos son comunistas, pero no vamos a omitir de que los judíos no tuvieron nada que ver con la revolución, porque sí, tuvieron un papel muy importante en la revolución bolchevique, algo que tampoco lo cuenta la historia oficial. Los judíos tuvieron un papel muy importante y el mismo Vladimir Putin lo reconoce. Surge la, la teoría, pues, que afirma que el bolchevismo en sí fue una creación de los judíos en Rusia para vengarse del zar. Y la verdad que esto tiene lógica, porque quienes se apoderaron del poder en 1917 no fue el pueblo ruso, fue una camarilla de judíos internacionalistas, bolcheviques, y eso está atestiguado en un artículo importantísimo de Winston Churchill, el año 1920. Tiene un artículo llamado Bolchevismo contra Sionismo, la lucha por el alma del pueblo judío. Y en este artículo, pues, Churchill llama al comunismo como una siniestra confederación de judíos internacionalistas que han destruido Rusia y que buscan destruir la civilización occidental. Es lo que dice Churchill en este artículo, y no hay necesidad de exagerar el papel jugado en la creación del bolchevismo y en la efectiva ejecución de la revolución rusa por estos judíos internacionales, en su mayor parte ateos. Y todo el artículo en sí empieza a detallar que los principales líderes, los principales eh, agitadores de la revolución en realidad son de origen judío, y cita que no solamente en Rusia, sino que también en el caso de Alemania, con Rosa Luxemburgo, también de origen judío, en el caso de Hungría, Bela Kun, también de origen judío, todos líderes marxistas en sus países, y en el caso de Estados Unidos, Emma Goldman. Entonces, hay esta tesis también que la historia oficial no lo cuenta, porque la historia oficial nos dicen que el pueblo ruso supuestamente, el proletariado, llegó al poder y se vivió de maravilla, porque ahora los rusos, el campesino, el obrero está en el poder, el soviet está en el poder. Pero la verdad es que no. Quienes se apoderaron de Rusia después de 1917, como diría Churchill, era una siniestra confederación de judíos internacionales que buscaban destruir Rusia. Y eso también está atestiguado no solamente por Churchill, el gran aliado de Stalin en la Segunda Guerra Mundial, sino también atestiguado por una serie de libros como el de Joaquín Bochaca, que es un escritor español, bueno, fue un escritor español que ya falleció. Tiene un libro, bueno, en la que cita a otros escritores de aquellos tiempos, y efectivamente, el, si analizamos el origen de los principales líderes del Partido Comunista en Rusia después de 1917, los judíos tuvieron un papel muy importante. Por ejemplo, el Comité Central del Partido Comunista, que era como el Congreso o el Parlamento de la Rusia soviética, 42 de los 62 miembros eran de origen judío y solamente existían 6 rusos si consideramos a los ucranianos como rusos. Solamente 6 rusos, 6 de los 62 miembros eran rusos, mientras que 42 eran de origen judío, en un país en el que los judíos no llegaban, pues no creo que hayan llegado al 7%, 8% de la población del imperio. Y los judíos pues ocupaban aquí más del 50% en los puestos de la alta esfera bolchevique. Igual manera, en la Checa, que era la policía secreta de la Rusia soviética, también los judíos tuvieron un papel importante. Vemos que solamente habían 2 judíos de los 36 miembros de la Checa, pero que los judíos llegaban a 23 y representaban obviamente de más del 50% de los miembros de la Checa eran de origen judío. Y esto también es citado por Henry Ford, el destacado empresario estadounidense que vivió en la década de 1920. Y efectivamente tiene un libro llamado El Judío Internacional, un libro que
es muy censurado por la propaganda de hoy en día, una propaganda muy filosemita, pero la realidad es que los judíos tuvieron un papel muy importante en las altas esferas del bolchevismo. Tenemos que, de acuerdo a este cuadro, en promedio más del 75% de las altas esferas de los organismos del movimiento bolchevique están conformados en su mayoría por judíos. Y esto también se registra en otros testimonios de la época. Esto es un tema tabú, obviamente, al día de hoy. Al día de hoy es un tema tabú porque tenemos esos paradigmas de que si tú dices esto, entonces eres catalogado de antisemita. Porque vivimos en una sociedad muy filosemita, diría yo. Pero tampoco, a ver, estos testimonios están escritos en aquella época, y en aquella época, en 1920, esto no era para nada un tema tabú como lo sería hoy en día. Vemos, por ejemplo, que de acuerdo a muchos informes, como el de David Francis, un embajador de Estados Unidos en Rusia, la misma inteligencia británica, la inteligencia de Estados Unidos y muchos informes concluían que los judíos tenían un papel importante en el gobierno bolchevique, algo que, como diría, al día de hoy es un tema tabú, pero en aquellos tiempos era de lo más normal mostrar estos estudios, que de hecho yo tengo, sí me conseguí, esto está citado por Joaquín Boachaca, pero está muy bien citado, y de hecho sí me conseguí el informe de David Francis, que lo voy a compartir también en la descripción de la presentación. De hecho, los mismos judíos reconocen haber tenido un papel importante en la revolución bolchevique. Prueba de ello, y de acuerdo al historiador David Duke, cita al diario La Crónica Judía, dice: los ideales del comunismo y del judaísmo son consonantes. El diario Hebreo Americano de 1920 dice: la revolución bolchevique fue obra de cerebros judíos. La misma enciclopedia judaica dice: personajes judíos jugaron un papel importante en el bolchevismo. Historiadores judíos como Charles Rapoport y William Zuckerman también afirman conclusiones similares. Por un lado, los judíos de Rusia fueron responsables de la revolución, y por otro lado, nosotros estuvimos en vanguardia del movimiento revolucionario ruso antes del derrumbamiento del zarismo. Y aquí pues trata de poner a prueba de que los mismos judíos están reconociendo que ellos influenciaron en la revolución bolchevique, tal y como lo dice Winston Churchill en su famoso artículo de 1920. Y Winston Churchill, pues uno de los grandes aliados de Stalin en la Segunda Guerra Mundial, nadie lo acusaría de antisemita a Winston Churchill, ni también a los historiadores judíos que cita David Duke. Pero esto, como digo, sería tomado como antisemita. Pero tampoco no vamos a caer al extremo, no, como diría Solzhenitsyn, el escritor ruso, no caigamos al extremo de decir que todos los judíos son comunistas, pero no vamos a prescindir de que no vamos a omitir de que los judíos no tuvieron nada que ver con la revolución, porque sí, tuvieron un papel muy importante en la revolución bolchevique, algo que tampoco lo cuenta la historia oficial. Los judíos tuvieron un papel muy importante, y el mismo Vladimir Putin lo reconoce. Y para terminar, para no hacerlo más extenso, en un discurso de Vladimir Putin en el año 2013, y aquí pongo también las fuentes, que también lo voy a compartir, en un homenaje pues al Museo Judío y Centro de Tolerancia de una biblioteca en Rusia, dice, ¿no? La decisión de nacionalizar esta biblioteca fue tomada por el primer gobierno soviético, cuya composición consistía en un 80 a 85% de judíos. El mismo Vladimir Putin lo reafirma.